Hola amigos, les saluda nuevamente Denis Oviedo. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo esta serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Muy bien, hoy vamos a tener el tema número 7 que habla sobre los dones jerárquicos y los dones carismáticos. Pero antes vamos a siempre ponernos en la presencia del Señor. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro siempre a mi mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos. O si al fondo del mar caen los montes, aunque sus aguas rujan y se encrespen, y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río, sus brazos regocijan a la ciudad de Dios. Santifica las muradas del Altísimo. Dios está en ella. No puede ceder. Dios la socorre al despuntar la aurora. Vengan a ver las hazañas del Señor y los estragos que causó a la tierra. Pone fin a la guerra en todo el país. Rompe el arco y en dos parte la lanza y consume los carros en el fuego. Deténganse y reconozcan que yo soy su Dios, muy por encima de los pueblos y muy alto sobre la tierra. El Señor está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Bendito y alabado sea, Señor, porque por tu gran amor, tu gran poder misericordioso, estás siempre con nosotros, no nos abandonas. Aunque se ponga oscuro el panorama, aunque tiemble la tierra, aunque hayan peligros, enfermedades, tú nunca nos abandonas. Bendito seas, Señor. Y que la gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Pues bien, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Y les decía que estamos ya en el tema número 7 de esta serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Siempre me preguntan, ¿y por qué los últimos tiempos? Es que ya se viene el fin del mundo. No, en realidad, cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de los tiempos después de la venida de Jesucristo, que el Catecismo de la Iglesia lo ha denominado así, los últimos tiempos. Así que ustedes y yo vivimos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, Dios va a suscitar una gran cantidad de santos. Incluso San Luis María Griñón de Montfort habla de santos que van a llevar, ¿verdad?, en alto el nombre de la Virgen María. Así que estamos en el tiempo de los laicos. No solo porque somos más numerosos, sino porque los laicos somos quienes vamos a tener evidentemente esa acción del Espíritu Santo. Esa acción del Espíritu Santo que decíamos en el programa anterior, que se da a todos los miembros del cuerpo de la Iglesia, pero que a los laicos el Señor derrama esa gracia del Espíritu. Ya como decía el profeta Ezequiel, sus hijos, ¿verdad?, profetizarán, los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán visiones. Todo el pueblo de Dios va a estar lleno de los dones del Espíritu. Hay que creer esto. Algunos me van a decir, pero en estos tiempos puede ser que haya gente que tenga dones del Espíritu y tantos carismas como lo que decía San Pablo, ¿no?
el don de sanación, el don de lenguas, el don de la palabra, el don del discernimiento. Sí, en estos tiempos Dios sigue derramando los dones a través del Espíritu Santo. Y está en cada uno de nosotros el que podamos abrirnos a recibirlo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los dones jerárquicos y dones carismáticos, que pareciera que están contrapuestos. Pues bien, darles la bienvenida a todos los que nos están viendo a través del video en Facebook Live, a través de la página El Esplendor de la Verdad, también a través de las ondas, preciosas ondas de Radio María Nicaragua, a toda esa gran audiencia creyente, amante de Dios y de la Virgen. Pues un gusto saludarles. Saludos también a Nubia Palavicini, que nos saluda, paz y bien. Bueno, también tenemos a todos estos hermanos que están conectados, están viendo la señal en vivo. Pues que el Señor los bendiga. Tenemos a Gloria Mar Azul, bendiciones, Gloria. También a todos los que están sintonizando Radio María, van en sus vehículos escuchando. Yo sé que una de las formas más cómodas, más placenteras de manejar cuando uno va conduciendo es escuchar Radio María. Que el Señor los bendiga hasta donde estén. Llenémonos del amor de Dios y de la esperanza de Dios, porque Dios está con nosotros, como decía el Salmo. Pues bien, hay que diferenciar entre un don jerárquico y un don carismático. Cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de el clero, los que son consagrados a través del sacramento del orden, como son los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y entonces ellos conforman la jerarquía. Y Dios ha derramado dones en esta jerarquía. Claro que sí. Recuerden que los dones apostólicos, Jesús viene y se los da a los apóstoles. Pero también existen los dones carismáticos, que estos dones carismáticos van para el pueblo de Dios, es decir, para los que no pertenecemos, los que no tenemos el sacramento del orden, y es lo que somos los laicos. Nosotros los laicos también estamos, ¿verdad?, ungidos por Dios a través de nuestro bautismo. Recordemos nuestros primeros temas de esta serie, como sacerdotes, reyes y profetas. Y por lo tanto, la plenitud de los dones también es posible para nosotros los laicos. No es cosa de que es que solamente ellos porque están más cerca de Dios, o solamente aquellos que han sido consagrados. Nosotros hemos sido consagrados también a través del bautismo. Y en ese sentido, la Lumen Gentium del Vaticano II fue clara en decir que el Espíritu guía a la Iglesia a toda la verdad. La unifica en comunión y ministerio. La provee y gobierna con dones jerárquicos y carismáticos. Y la embellece con sus frutos. Haciendo referencia a la carta de Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Dios embellece a su iglesia con los frutos del Espíritu. Claro que sí. Y entonces, este Espíritu de Dios es el que guía a la iglesia en comunión y ministerio. Y la gobierna a través de dones, tanto jerárquicos como carismáticos. Entonces, van estas dos líneas de estos dones, jerárquicos y carismáticos. Entonces, aquí viene el punto de decir que Dios no se ha desatendido de su iglesia. Cuando a veces pareciera que la iglesia está cayendo, que está perdiendo ese brillo, o que la iglesia ha dejado de ser santa, porque hay muchos rumores que andan por ahí, ¿no? Sobre todo ahora que están las redes sociales, hay diversos, yo no los puedo llamar ni predicadores, los puedo llamar youtubers, tal vez influencers, que comienzan a decir que la iglesia se está desgastando y que el papa no es el papa y que hay un montón de cosas que hacen tanto ruido. Entonces es ahí donde nosotros debemos de pedir los dones del Espíritu, el discernimiento,
y estar claro de que quien gobierna la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia es de Cristo. Y nada puede pasar si Cristo no lo permite. Y si el Espíritu Santo está ahí, entonces nosotros podemos estar tranquilos que los poderes del infierno no prevalecerán por encima de ella. Tenemos que creerle a Dios. No es tiempo para correr en desesperanzas, en aflicción, esto ya no sirve, mejor ya me voy de aquí. Estamos en la iglesia de Cristo. Y dice la Lumen Gentium, el Espíritu es el que guía a la iglesia. El Espíritu ilumina al Papa, a los cardenales, a los obispos. Claro está que, como personas, uno puede dejarse iluminar o no. Pero eso ya le queda a cada persona, en su disposición a abrirse al Espíritu. Pero Dios está ahí. Y esos dones se derraman. Los dones jerárquicos y carismáticos tienen el mismo origen y el mismo propósito. ¿Cuál es su mismo origen? Pues vienen de Dios. Son dones de Dios. Son dones del Espíritu Santo. Son dones de Cristo. Y al igual que los dones jerárquicos, es decir, que se le da a la jerarquía, también existen dones carismáticos que se le dan a los demás fieles, a los laicos. Y estos dones no están en contraposición, no están en competencia tampoco. ¿Por qué? Porque estos tienen también un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones, tanto jerárquicos como carismáticos? Bien, contribuir de diversas maneras a la edificación de la iglesia. Para eso es. Simple y sencillamente. Los dones no son para que nos vean brillar, para tener un estatus, no son para tener algún beneficio, un rédito a través de ellos. No, los dones, los diferentes carismas aquí en la iglesia deben servir para la edificación de la iglesia. Y ahí lo que decía San Irineo de Lyon, que el Espíritu Santo guarda una gran relación con Dios y el Hijo. ¿Por qué? Porque la acción de Dios en la historia implica siempre la relación con el Hijo y el Espíritu, la Santísima Trinidad. Y ahí entonces donde estos dones entonces son trinitarios. Normalmente uno dice los dones del Espíritu, pero en realidad son los dones de la Trinidad, del Padre y del Hijo también. A este respecto, de esta contraposición entre dones carismáticos y dones jerárquicos, los últimos papas han dado su punto de vista y han sido muy claros. En el caso de San Juan Pablo II, en un mensaje a los participantes en un Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales en el año 1998, él decía: en varias ocasiones he subrayado que no existe contraste o contraposición en la iglesia entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de la que los movimientos son expresión significativa. Ambas son igualmente esenciales para la constitución divina de la iglesia fundada por Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y la obra salvífica en el mundo. Clarísimo, San Juan Pablo II, no existe contraste o contraposición entre los dones institucionales, que son los jerárquicos, que están en las instituciones eclesiales, y los dones carismáticos que están en el pueblo de Dios, en los laicos. Y el Papa Benedicto XVI, además de confirmar esta coesencialidad, vamos a llamarlo así, porque en esencia cooperan ambos, el Papa Benedicto profundizó la afirmación de San Juan Pablo II y lo hizo en un discurso a la Fraternidad de Comunión y Liberación en el año 2007.
también un movimiento eclesial, ¿no? Y el Papa Benedicto decía que en la iglesia también las instituciones esenciales, las instituciones jerárquicas, también son carismáticas. Y, por otra parte, los carismas que están en los laicos deben también institucionalizarse de un modo u otro para tener coherencia y continuidad. Así, ambas dimensiones, suscitadas por el mismo Espíritu para el mismo cuerpo de Cristo, concurren juntas para hacer presente el misterio y la obra salvífica de Cristo en el mundo. El Papa Benedicto fue más profundo y dice, está bien, no es que se contraponen como dice San Juan Pablo II, pero tampoco es que cada una tiene que caminar separada de la otra. Una, que es la jerárquica, los dones jerárquicos institucionales, deben también, ¿verdad? También deben ser, mejor dicho, también son carismáticos, son carismas, suscitados por el Espíritu. Y por otra parte, los carismas que tienen los laicos también deben institucionalizarse de un modo u otro para tener coherencia. Es decir, que no podemos venir y apartar a los laicos que tienen un carisma, un don, porque pueden decir los que manejan, ¿verdad?, el gobierno de la iglesia, no nos gusta mucho eso de que tenga don de profecía, porque de repente nos puede decir algo que no nos puede gustar. O no podemos decir y apartar y decir los dones que tiene la jerarquía son unos dones fríos que nada tienen que ver con el quehacer del pueblo, del resto del pueblo de Dios. Para nada. Ambos dones también son carismáticos, dice el Papa Benedicto, porque vienen del Espíritu. Son carismas también. Que unos son dados a uno, porque pertenecen a la jerarquía, y otros a los laicos. Y últimamente, nuestro último Papa, ¿verdad?, el reciente, el que está gobernando, el Papa Francisco recordó la armonía que el Espíritu crea entre los diferentes dones. Y ha convocado a las congregaciones carismáticas a la apertura misionera, a la obediencia necesaria a los pastores. Y eso lo hizo en una homilía en la vigilia de Pentecostés en el año 2013. Y llamó también a una inmanencia eclesial. Es decir, que todos los movimientos que pertenecen a la iglesia debemos estar claros que pertenecemos a un solo cuerpo. No hay competencia aquí. Es que mi grupo tiene más el espíritu que otro. No, eso no cabe para nada. No tiene que haber ni competencia, ni, por así decirlo, menosprecio, ¿verdad? O de repente grupos que se sienten con baja autoestima, porque ellos son grupos pequeños, mientras que aquellos son más grandes, y ahí sí el espíritu se manifiesta. No, para nada. El espíritu está ahí donde quiere y como quiere. Y eso no depende de lo que nosotros hagamos o nosotros tengamos. Dependen de Dios. Ahora bien, el Papa Francisco dijo también en una audiencia general, el 1 de octubre del año 2014, que es en el seno de la comunidad donde brotan y florecen los dones con los cuales nos colma el Padre. Y es en el seno de la comunidad donde se aprende a reconocerlos como un signo de su amor por todos sus hijos. Es en la comunidad donde aprendemos a discernir los dones, conocerlos y saber cómo guiarlos. Nadie puede decir, es que yo tengo tal don del Espíritu y yo camino solo porque yo soy Superman, yo soy la Mujer Maravilla. Nadie me tiene que decir nada a mí, porque yo tengo el don que me dio Dios y yo lo uso como quiere, como puede. Tiene que estar inmerso dentro de la iglesia. No podemos estar nadando en otras aguas. Por muchos dones que tengamos, los dones son para edificar la iglesia, tienen que estar dentro de la iglesia, ordenados en la iglesia. ¿Y quién pone ese orden? La jerarquía.
la jerarquía de la iglesia, queramos o no, porque así lo quiso Dios, así lo quiso Jesús. Y entonces, de ahí no deberíamos tener tanto pleito con esto, ¿no? Pero sí ocurre que siempre hay esa contraposición, ¿no? En donde se tilda de que los pastores no son guiados por el Espíritu y que es el pueblo de Dios el que sí tiene el Espíritu, que los pastores nada más están por ahí porque ni modo, y que más bien a veces toman decisiones que no son las correctas, que estos sínodos que se están haciendo van a salir cosas contrarias a la iglesia y que nosotros tenemos que estar alertas, ¿verdad?, para contraponernos a todo eso. Esas alarmas de incendio que andan por ahí. Sí hay que estar pendientes, ¿no?, de cualquier desviación, pero no podemos creer y pensar que Dios ha abandonado su iglesia y que el Espíritu Santo no está ahí en la iglesia. Eso sería una ofensa, un pecado contra el Espíritu. Creer que todas las cosas que hace la jerarquía, el Papa, los obispos, los cardenales, anda mal. Y que nosotros somos los que estamos bien. Estamos dañando la comunión. Sí hay que estar alertas para cualquier desviación, para también, porque a los laicos se nos debe tomar en cuenta. El Código de Derecho Canónico lo dice. Nosotros también tenemos voz y voto aquí. Pero tenemos que confiar en el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que está tanto en la jerarquía como en los fieles laicos. Si no, entonces no somos católicos. Caminemos cada quien por su lado. Y nos vamos a entonces dividir en tantas iglesias como nuestros hermanos protestantes, lamentablemente. Pero ese no es el fin. La iglesia es una. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu con sus dones. Y esa es la iglesia en la que estamos, hermanos. Si usted que me escucha es católico, siéntase orgulloso de decir: yo pertenezco a la iglesia católica, que está en comunión con el Papa, con los obispos, con estos hombres que tienen esos dones apostólicos, esos dones jerárquicos, que Dios no los abandona. Ahora, la acción del Espíritu, ¿cómo se da en esos dones? Porque tiene que haber un orden, ¿no? Pues, en los dones jerárquicos, en cuanto están relacionados con el sacramento del orden, es evidente la acción salvífica de Cristo. Por ejemplo, en la institución de la Eucaristía, el poder de perdonar los pecados, el mandato apostólico con la tarea de evangelizar y bautizar. Es igualmente obvio que ningún sacramento puede ser conferido sin la acción del Espíritu. ¿Y quiénes administran un sacramento? Los que tienen el orden sagrado, la jerarquía. Yo no me puedo confesar solo. Yo no me puedo bautizar solo. Yo no puedo confirmar solo. Yo no puedo comulgar solo. Necesitamos de estas personas que Cristo mismo ha, ¿verdad?, instituido. Esas son las instituciones jerárquicas. Y les da sus dones para que ellos puedan alimentar al pueblo de Dios. Eso es evidente, claro. Pero si ya vengo yo y digo: no estoy de acuerdo en que ahora digan que voy a comulgar en la mano. Esa ha sido una controversia grandísima durante la pandemia, ¿no? Cosa que ha existido hace muchos años, y la iglesia tiene el poder de atar y desatar. Si la iglesia dice que podemos comulgar en la mano, yo comulgo en la mano. Si me dice que también en la boca y que de las dos formas, cualquiera de las dos formas. Y si hubiera una tercera forma que la iglesia nos diga, también yo la acato porque soy católico. Y porque yo sé que la iglesia, quien dirige la iglesia es el Espíritu de Dios. Y no me va a mandar nada malo. La iglesia no me va a mandar a hacer algo malo. Y es preferible, ¿verdad?, estar en comunión, aunque haciendo algo equivocado, pero en comunión, a estar en la verdad supuestamente, pero apartado de la iglesia.
Son dos cosas muy diferentes. Ahora, por otro lado, los dones carismáticos concedidos por el Espíritu a todos los fieles. Porque el Espíritu, como dice San Juan, capítulo 3, versículo 8, sopla donde quiere. El Espíritu Santo da sus dones a quien quiere. Y el Espíritu se ha gozado tanto con tantos hermanos laicos que tienen diversos dones y que ayudan tanto a la edificación de la iglesia. Ojo, cuando están en comunión con la iglesia. Cuando estamos en comunión. Porque de nada sirve tener tantos dones si andamos alejados de la iglesia. Porque entonces no estamos contribuyendo a la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo distribuye, como dice San Pablo, 1 Corintios, distribuye sus dones como quiere. A algunos les da más que a otros, es cierto. Es como la parábola de los talentos. Dios viene y a uno les da más que a otros. ¿Por qué? Solo Dios sabe en su sabiduría por qué lo hace. Y en ese sentido nosotros no tenemos que estarnos peleando. Es que yo quiero más, ¿no? Dios le da a cada quien según la potencia, las capacidades y la voluntad de Dios con lo que vayas a hacer. Con un solo don que te dé Dios podemos hacer muchas cosas. El gran problema es que hay veces tal vez Dios nos ha regalado tantos dones y los ocultamos, los oscurecemos con nuestras formas de vida, nuestro pecado. Entonces, ahí está el mayor peligro. No es tanto en que tengamos más dones o menos dones, es en cómo los utilicemos. Y en ese punto tiene la gran importancia de la vida nueva en Cristo, en cada uno de nosotros. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una vida nueva en Cristo. Es la vida del Espíritu. El problema está en que si nosotros no tenemos vida espiritual, no vamos a poder desarrollar esos dones y ponerlos al servicio de la iglesia. Lamentablemente no vamos a poder. La Lumen Gentium, en el número 11, dice que se trata fundamentalmente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta comunión está presente en la palabra de Dios y en los sacramentos. El bautismo, en estrecha unión con la confirmación, es la puerta y el fundamento de la comunión en la iglesia. La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Ahí están unos elementos de comunión básicos: bautismo, palabra de Dios, sacramentos, la Eucaristía. Es ahí donde nosotros comulgamos y somos parte de la iglesia. Ahora, la identidad de los dones jerárquicos. Vamos a ir diferenciando. Cuando hablamos de los dones jerárquicos, hablamos de los dones apostólicos. La Lumen Gentium, en el número 21, dice que los apóstoles fueron enriquecidos por Cristo con la efusión especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Y ahí vamos a citar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, San Juan, capítulo 20, versículo 22. Recordemos Pentecostés, recordemos también cuando los apóstoles estaban reunidos con miedo y se aparece Jesús y desciende sobre ellos el Espíritu y se les quita el miedo y se llenan del Espíritu. Es directamente a los apóstoles. Entonces, Jesús le da dones especiales a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los obispos, los sacerdotes. Y en ese sentido, dice, desciende sobre ellos el Espíritu y ellos, a su vez, es decir, los apóstoles, imponen las manos y transmiten a sus colaboradores este don. Aquí voy a hacer una rectificación. Cuando hablamos de apóstoles nos referimos a los obispos, quienes tienen la plenitud del sacerdocio. Y ellos hacen partícipe a través de la imposición de manos de estos dones a sus colaboradores, que son los sacerdotes y los diáconos. Es decir que la plenitud del Espíritu está en un obispo y este transmite, ¿verdad?, a través de la imposición de manos
por eso se dan las ordenaciones, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se ha derramado con eso, también esos dones jerárquicos, pero no están a plenitud en los sacerdotes ni en los diáconos. Hay limitaciones. Por ejemplo, un diácono, por ejemplo, no puede consagrar, no puede confesar, mientras que un sacerdote sí lo puede hacer, ¿verdad? Ya un obispo ya tiene la función de gobernar y tiene reservado a él ciertos, ¿verdad? Cierto perdón de ciertos pecados. Por ejemplo, el poder apostólico de expulsar demonios es directamente del obispo. ¿Y por qué hay sacerdotes que expulsan demonios? Porque tienen el permiso y la autorización de su obispo. Yo no puedo expulsar demonios. Así de sencillo, yo no puedo hacer exorcismo. ¿Por qué? Primeramente porque soy laico y segundo porque a mí no me ha autorizado el obispo. Así de sencillo. Entonces, hay que ver el orden de que deben tener esos dones jerárquicos. Pero de igual forma, los dones carismáticos, los fieles, también deben tener un orden. Claro. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 27, nos va a decir, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros. Luego vienen los milagros, donde sanaciones, donde asistencia, donde gobierno, diversidad de lenguas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo habla de un orden de los carismas y de estos dones. Y en primer lugar pone los dones apostólicos, los dones jerárquicos. Van en primer lugar. Es que si no existen estos dones primero, los demás ya no existirían y no tuvieran orden. Fuera un enredo todo esto. Y el Espíritu Santo es armonía, es comunión, ¿sí? Entonces, así de esa forma San Pablo diferencia, es cierto, vienen de Dios, los dones vienen de Dios, pero primeramente se los da a los apóstoles y después viene al resto, ¿no? En todos sus diversos carismas, los que tienen el don de profecía, el don de enseñanza, el don de la predicación, el don de hacer milagros, el don de sanación, el don de hablar en lenguas, bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos hablan las cartas de San Pablo sobre estos dones y carismas. Ahora, a partir de la referencia episcopal, se comprenden también los otros dones jerárquicos en referencia a los otros grados del orden, que ya habíamos dicho que son los presbíteros y los diáconos. La Lumen Gentium, en el número 28, nos va a decir que para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino y bajo la autoridad del obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor que les es encomendada. Estamos hablando de los sacerdotes. Deben estar en comunión, ¿ya?, para predicar, para apacentar, para celebrar el culto divino, ¿verdad?, para administrar los sacramentos, pero eso sí, bajo la autoridad del obispo. Una obediencia a su obispo de parte de los sacerdotes. Pues bien, y entonces de ahí se ven entonces los dones jerárquicos, cómo están constituidos. ¿Qué pasa con los dones carismáticos? Bueno, bien, los dones carismáticos se distribuyen libremente por el Espíritu Santo. Ahí no hay rito. Para los dones jerárquicos es a través de la imposición de las manos, ¿no? Y tenemos las ordenaciones y todo eso. Evidente, clarísimo. Pero hay muchos hermanos que tienen dones carismáticos y de repente nadie les impuso las manos. No vino un obispo, ¿verdad?, y los consagró. No necesariamente. ¿Por qué? Porque estos son distribuidos libremente por el Espíritu Santo. A quien quiere, a como quiere. Y eso se da a través de la gracia sacramental. Sí, primeramente a través del bautismo. Y que además estos frutos
son evidentes en la vida cristiana, de diferentes maneras y en todos los niveles. Dado que estos carismas, como dice la Lumen Gentium en el número 12, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo. Carismas, ¿verdad? Recibidos con gratitud y consuelo porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la iglesia. Recibir un don con un carisma y consuelo, sabiendo que deben ser de utilidad para la iglesia. A través de su riqueza y variedad, el pueblo de Dios puede vivir en plenitud la misión evangelizadora, escrutar los signos de los tiempos e interpretar a la luz del Evangelio, nos dice la Gaudium et Spes en el número 4. Ambos tipos de dones son tan importantes, tanto los jerárquicos como los carismáticos. O sea, los carismáticos son esos que se difunden y hacen posible toda la actividad misionera. Si los laicos no tuviéramos esos dones carismáticos, entonces la misión, la propagación del Evangelio estaría difícil. ¿Se imaginan que solamente los obispos pudieran llevar la evangelización y tener esos dones para edificar la iglesia? Todavía estuviéramos un 10% de la población mundial evangelizada, que nos hace falta mucho todavía, que hay mucha gente que no conoce a Cristo todavía. Y no, nosotros los laicos somos los que en los diversos medios, a través de las diversas formas, nosotros debemos, insertados, ¿verdad?, en la vida social, en la vida cultural, educativa, ahí evangelizar. Es lo que nos compete. No somos la mayoría. Entonces, no puede haber una distinción entre ellos de un punto de vista de menosprecio, para nada. La autoridad eclesiástica debe reconocer estos dones carismáticos y no deben tenerles miedo. De repente, yo recuerdo que cuando íbamos a retiro, cierta vez conocimos a una señora que tenía grandes dones, unos dones carismáticos de visiones, ¿ya?, de discernimiento de espíritu, que a veces hasta asustaban, ¿no? Y recordamos que cierta vez íbamos a un retiro con esa señora y le consultamos a un sacerdote que era uno de nuestros asesores, y él nos dijo, no, mejor no se metan con ella, mejor hagan eso aparte, mejor no la lleven porque van a pasar cosas ahí. Entonces, ¿qué sucedía? La parte de la jerarquía a veces tiene miedo de esos dones. Tiene, tal vez no miedo, sino que un cierto menosprecio también. De decir que de repente sonamos a protestantismo, porque, o hablar de los carismas del Espíritu, que solamente son más carismáticos una cierta parte de la iglesia, los otros no deberíamos ser carismáticos. No debe pasar así. No debe suceder de esa forma. Debemos entonces estar claros de que los dones del Espíritu deben, ¿verdad?, llevarnos a la comunión, a la edificación del Espíritu. Pues bien, Radio María Nicaragua en cualquier momento puede hacer un corte musical, ¿verdad? Pero los que estamos conectados a través del Facebook Live, vamos a seguir, ¿verdad?, con la transmisión. Y pueden, los que están conectados, pues seguimos viéndonos, ¿verdad? No hay problema. Pero si en algún momento Radio María puede hacer un corte musical, entonces van a dejar de escuchar por un momento, ¿verdad?, la música, cuando vayamos a ese corte. Recuerden que pueden escribirnos, pueden hacer sus mensajes, pueden también escribir a través del Facebook, de la página del Facebook del Esplendor de la Verdad, a través de la página de Radio María Nicaragua, y también a través del WhatsApp de Radio María Nicaragua, que es el 8590 1457. 8590 1457, que es el número de WhatsApp, ¿verdad?, con el cual ustedes pueden escribir. Me están diciendo en Radio María que vamos a continuar, parece que no va a haber corte musical. Entonces, pueden ustedes escribir, ¿verdad?, al 8590 1457, lo reciben en Radio María Nicaragua y después me lo transmiten a mí, sus dudas, sus comentarios. Solamente texto, sí, ¿verdad? No podemos traspasar audios porque estamos a través de un Facebook Live.
Vamos a ver, más adelante tenemos más tecnología para poder hacer, ¿verdad?, esto más integrado. Pero bien, San Juan Pablo II, en una audiencia general en el año 1994, decía que era importante que los pastores reconocieran los dones carismáticos. Y decía, los fieles tienen derecho a que sus pastores les señalen la autenticidad de los carismas y el crédito que merecen los que afirman poseerlo. ¿Sí? Repito, yo no puedo, por ejemplo, llegar a una parroquia así cuando yo quiera a predicar. No puedo hacerlo porque debo hacerlo en orden, ¿verdad?, con el pastor de esa jurisdicción, que es el sacerdote. Él es el que tiene que autorizar a un grupo para invitar a un tercero que no es parte de la comunidad para que llegue a dar una enseñanza. Porque el pastor, el sacerdote, debería, ¿verdad?, ver qué es lo que se le llega a enseñar a su comunidad. Entonces el pastor debe tener, además de discernimiento, debe tener también la capacidad, ¿verdad?, para poder reconocer, ¿verdad?, cuando una persona está enseñando la verdad y cuando no. Y cuando tenga alguna duda, entonces el pastor tiene que también investigar, ¿no? Hay que investigar, no solamente porque te digan, ¿no? Hay que investigar también la procedencia de esa persona que llega. Igual si llega algún otro sacerdote a otra parroquia, por muy sacerdote que sea, debe tener el permiso del otro sacerdote. Ya ni se diga si vas a otra diócesis. Cuando uno va a hacer a misión a otra diócesis, debe también tener permiso del obispo. Algunos van a decir, ¿y por qué tanto protocolo? No, eso es parte del orden. Eso garantiza la acción del Espíritu. ¿Recuerdan cuando en el Evangelio cierto grupo de gente andaba expulsando demonios y salieron corriendo desnudos porque los demonios los asustaron? Ellos no estaban en comunión con los apóstoles. Entonces, de igual forma, nos puede ocurrir algo si no estamos en comunión. Y en ese aspecto, ¿cuáles son los criterios de discernimiento de los dones carismáticos? Y esto se lo doy no solamente a los fieles laicos, se lo doy también a los pastores, a los obispos. Y esto lo dice el magisterio de la iglesia. Y los voy a enumerar. Son como 10, ¿verdad? Voy a centralizar ahí. ¿Cuáles son los criterios de discernimiento de los dones carismáticos? ¿Cuándo saber que alguien en realidad tiene un carisma y es verdadero y viene del Espíritu? Bueno, tomen papel y lápiz. Número 1. El primado de la vocación de todo cristiano a la santidad. La persona que tiene dones carismáticos tiene que ser una persona que esté en camino a la santidad. Ojo, no es que sea un santo, pulcro, inmaculado, no me refiero a eso, sino una persona que esté luchando por vivir la palabra de Dios, vivir lo que predica, vivir lo que canta, si sos cantor, vivir tu oración. Entonces, en camino a la santidad. Primer punto de discernimiento. No pueden haber dones espirituales si una persona no quiere ser santa. Difícil. Segundo, el compromiso con la difusión misionera del Evangelio. Los dones espirituales, los dones carismáticos no son para quedármelos yo para mí cuando yo quiera. No, son para llevarlos a edificar la iglesia, a misionar. Tengo que ser misión. Es que no puedo porque la pandemia. Bueno, hagámoslo a través de las redes. Estamos misionando. Compartamos estos contenidos. Estamos misionando. Porque ese debe ser el impulso, una difusión misionera del Evangelio. Ese es el objetivo. Tercero, la confesión de la fe católica. No solamente poner, Denis Escobedo, predicador católico. No, pues yo puedo poner que soy predicador católico, pero si con las cosas que yo digo ando, más bien evidencio que nada de católico tengo, bueno, por sus frutos los conoceréis. Confesión de la fe católica, obediencia al magisterio de la iglesia, y eso lo dice Christi Fidelis Laici en el número 30 de San Juan Pablo II. Obediencia al magisterio de la iglesia. Yo no puedo andar predicando lo que yo quiera, tiene que ser conforme al magisterio. De repente hay algunos youtubers, no los puedo llamar predicadores, los voy a llamar youtubers, que andan llenando la cabeza de la gente con muchas cosas de visiones,
¿verdad? Privadas, revelaciones privadas, profecías. Eso no es parte del magisterio de la iglesia. No nos tenemos que centrar en esas cosas. Debemos centrarnos en la palabra de Dios, la tradición, el magisterio de la iglesia, y de esa forma es que se evangeliza. No se evangeliza con profecías de no sé quién, que vio no sé qué cosa y que se va a cumplir no sé cuándo. Eso no nos interesa. Confesión de la fe católica. Punto número 4. El testimonio de una comunión activa con toda la iglesia. Tenemos que estar en comunión con la iglesia. O sea, no podemos decir, mi grupito y ahí el resto que se los come el tiburón. No. Mi sectita. Nosotros no somos secta. Una sola fe, un solo Señor, una sola iglesia, un solo espíritu. Así que no puede haber eso de que mi grupito nada más. No. También San Juan Pablo II, en Christi Fidelis Laici, en el número 30, va a decir que este testimonio de comunión con toda la iglesia esto te lleva a una actitud filial de relación con el Papa, centro perpetuo y visible de la unidad en la iglesia universal, y con el obispo, principio y fundamento visible de la unidad en la iglesia particular. Yo no puedo decir que soy un predicador católico y estoy atacando al Papa, estoy atacando a un obispo. Yo no puedo hacer eso. Inmediatamente yo pierdo mi comunión con la iglesia. Es que es verdad lo que estoy diciendo. Puede ser verdad, pero yo no puedo estar atacando públicamente a través de estos medios al Papa, a los obispos. Sí. San Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, número 30. Esto lleva una relación filial con el Papa, centro perpetuo y visible de la unidad. Centro perpetuo y visible. O sea, si yo no veo al Papa como Papa, entonces yo estoy perdido. Es el centro visible y perpetuo. Es lo que me garantiza de que estoy dentro de la Iglesia Católica. Y también comunión con el obispo. Principio y fundamento visible de la unidad en la iglesia particular. Clarísimo para el discernimiento de espíritus de los dones carismáticos. Siguiente número. El respeto y reconocimiento de la complementariedad mutua de los otros componentes en la iglesia carismática. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad. Claro que sí. No pueden haber grupos, por ejemplo, que digan, nosotros somos los que tenemos los dones del Espíritu, nosotros somos los que hacemos las mejores oraciones, nosotros somos los que predicamos mejor que el resto, los otros son la chusma. No puede haber eso. Ahí estás ya pecando en soberbia. Y te apartás de la eclesialidad, donde todos somos parte del mismo cuerpo, diversas funciones, y unos pueden hacer mejor una cosa, otros pueden hacer otra, pero todos necesitamos de todo. Así también discernimos esos dones carismáticos, si en realidad vienen de Dios o no. Siguiente punto, aceptación de los momentos de prueba en el discernimiento de los carismas. Miren, esto le ha pasado a los santos. Hay muchos santos carismáticos, por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, con grandes dones, es uno de los santos más carismáticos que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero tuvo un proceso de sequedad, de desierto espiritual, de prueba, mientras la iglesia comprobaba sus carismas. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los obispos, ¿verdad? Los sacerdotes que fueron delegados para ir a investigar sus estigmas y todo lo que él hacía. Sí es cierto, y también hubieron falsas acusaciones. Todo eso fue un momento de prueba. ¿Se imaginan si el Padre Pío no ha aceptado ese momento de prueba y dice, no, pues yo no le voy a hacer caso si tengo estos dones porque Dios me los dio y me importa poco, entonces me aparto del obispo, me aparto de la iglesia? No hubiera llegado a ser santo. Así de sencillo. El Padre Pío decía, la iglesia es la iglesia, aun cuando te da tus cuantos fajazos, la iglesia es la iglesia y es madre. Y aceptamos con dolor muchas veces esa prueba. Cuando de repente un sacerdote nos desautoriza, aceptamos ese momento de prueba. Lo aceptamos y hay que hacerlo humildemente.
Yo no me puedo poner a hablar mal de un sacerdote porque no está de acuerdo conmigo en algo. Mientras yo esté obedeciendo el magisterio de la iglesia, estoy claro en lo que estoy, pero yo no tengo por qué estar hablando mal de ese sacerdote. Pues bien, hermano, hay muchos puntos para reconocer, ¿verdad?, ese criterio y discernimiento de espíritu. Y termino con la presencia de frutos espirituales. Y estos se tienen que notar. San Pablo le dijo a los Gálatas 5:22, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Evaluémonos si en realidad nuestros dones vienen del Espíritu y si los estamos poniendo al servicio de la iglesia. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima nos proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.